Bien, muy buenas noches para todos. De verdad que le agradezco a Dios Todopoderoso, a ustedes, a Lida Patricia, Carlos, por esta invitación tan especial. Para mí es un privilegio, es un honor, es un disfrute, un gozo y una alegría poder venir a estar con ustedes cada determinado número de días, semanas o meses que ustedes me invitan. Así que muchas gracias por la honrosa y benévola invitación. El Señor les multiplique tanta bondad. Bien, quiero partir como siempre de una historia, de una anécdota o una reflexión. Se cuenta que hace muchos siglos existió en un pueblo muy lejano, dos faroleros, es decir, dos personas que se dedicaban en las noches a encender los faroles del pueblo para que las calles oscuras quedaran iluminadas hasta el amanecer. Era una época en que no había energía eléctrica, entonces se utilizaban los faroles o las famosas antorchas. Estos dos faroleros eran un hombre y una mujer, que siempre, cuando estaba cayendo el sol, ocultándose el sol, iban calle por calle y encendían los faroles para que en la noche hubiese luz en las calles. Entonces, cada uno lo hacía con mucho amor, con mucha alegría, y cada uno lo hacía a su manera. El hombre, por su parte, llenaba su farol de aceite rápido y encendía muy rápidamente todas las antorchas o faroles del pueblo. La mujer, por su parte, era más meticulosa, revisaba bien su farol antes de salir que tuviera todo el aceite, limpiaba bien el vidrio y hacía su tarea, pero con mucho más cuidado. O sea que él se caracterizaba por hacerlo rápido y eficaz y ella por hacerlo más despacio, pero bien bonito y bien estético, típico del mundo femenino. Son muy ordenaditas las mujeres, muy detallistas. Ellos haciendo ese trabajo se fueron conociendo, tanto él con ella, pues hacían la misma función en el mismo pueblo. Y en esa realización de ese trabajo se fueron acercando, fueron generando cada vez más vínculos, más comunicación, se encendió la llama del amor, se enamoraron hasta que finalmente tomaron la decisión de casarse. Entonces unieron sus vidas, sus luces, sus caminos. Entonces ya casados hacían esta labor con mucha más pasión y amor, lo hacían juntos, salían siempre a la calle del sol a iluminar con sus faroles todos los faroles del pueblo. Y como estaban recién casados, estaban en ese primer amor, en esa luna de miel, todo fluía, hacían su tarea y después se iban a compartir su vida de amor romántico y su vida matrimonial inicial. Pero con el pasar del tiempo comenzaron a surgir las famosas diferencias, fricciones, roces, peleitas, rencillas, malestares, inconformidades o frustraciones. Bueno, yo sé que eso no les ha pasado a ustedes como pareja, ¿cierto que no? Eso por aquí no sucede, y a mí tampoco, ¿cierto? Entonces empezaron a vivir estas situaciones, a hacerse en reclamos, a hablarse con el tonito aquel. Entonces él le decía a ella que vas, que usted es muy demorada, que vamos a salir, te tardas mucho. Ella le respondía, sí, usted por hacer toda la carrera deja las cosas muy mal hechas y todo queda muy feo. Las discusiones siguieron aumentando hasta que un día tuvieron una pelea muy fuerte y salió cada uno por su lado a encender los faroles. Y el pueblo, la gente del pueblo inmediatamente lo notó. Muchos faroles se veían con la luz opaca y tenue y empañados, no iluminaban bien. Otros faroles se veían aparentemente con muy buena luz, pero se apagaban ahí mismo. El trabajo quedó mal hecho, porque ellos habían salido como separados y peleados y resentidos. Cuando estaban enamoraditos, junticos, eso de maravilla, les quedaba todo el trabajo. Pero cierto que funciona muy bien cuando hay amor. Entonces el pueblo notó la diferencia. Esa noche quedó todo mal iluminado y para colmo de males se desató una tremenda tempestad.
una fuerte tormenta cayó y se apagaron todos los faroles, quedando el pueblo a oscuras. Finalmente, después de la tormenta, se encontraron en una esquina del pueblo ellos dos. Y cuando se miraron a los ojos, guardaron silencio porque estaban como resentiditos, pero también confundidos por lo que había ocurrido. Después de un buen rato de silencio, él abrió los labios y le dijo: definitivamente nos necesitamos para hacer este trabajo. Hagamos una cosa, tú limpias y yo enciendo. Ella dijo: tienes razón, hagámoslo. Tú vas a proteger la llama y yo la hago brillar limpiando bien los faroles. Él respondió: en verdad trabajamos mucho mejor cuando estamos juntos y unidos en el amor. Encendieron nuevamente todos los faroles del pueblo y esta vez la luz se vio ya no tenue, sino fuerte, brillante. Quedó todo el pueblo iluminado. Pero esta lección les sirvió para entender que siempre tenían que cuidar la llama más importante, que era la llama del amor. Y cuando se cuida la llama primero del amor en la pareja, podemos ir a encender muchas cosas en el quehacer o en la vida cotidiana. El mensaje es que el matrimonio no es la unión de dos personas perfectas, sino que es la unión de dos personas totalmente diferentes, distintas, que se unen, se juntan para encender todos los días la llama del amor, para protegerla. No se trata de tener la razón, sino de cuidar la llama del amor. Ojo con esa última frase. No se trata de tener la razón en la vida de pareja, sino de cuidar ¿qué? La llama del amor. Por eso la pregunta es: ¿cómo estás cuidando la llama del amor en tu matrimonio? No se trata de tener la razón, acuérdense. La razón tiene mucho ego, la razón tiene mucho orgullo. Alguna vez creo que les dije que la mucha racionalidad produce parálisis espiritual, decía algún santo. Entonces, en la vida de pareja no es tanto que me dé la razón, que entienda, yo te dije, no entiendes, ¿cuánto te lo he dicho? No, es que el otro no te tiene que entender, ni yo tengo que entender al otro, yo tengo que amar al otro. Y cuando yo amo al otro, se da el entendimiento, se da la comprensión. Pero y el otro no me tiene que amar, no, yo lo amo, y punto. Si me aman, él verá, pero yo cumplo mi tarea o ella verá. Pero yo hago lo mío. ¿O puedo obligar al otro que me ame? Pregunto. ¿Cierto que no? Pero yo sí puedo tomar la decisión de amar de forma incondicional. Entonces yo hago lo mío. Si me lo corresponden, ellos verán. Pero yo hago mi parte. Yo no puedo obligar al otro que me ame. Y alguien podrá decir: Juan Carlos, pero no tiene sentido. Pues pregúntele a Jesús. ¿Jesús se dedicó a amar o no? Y lo hemos correspondido con amor. A veces sí, a veces no. Ahí está. La medida del amor es amar sin medida. ¿Cómo es la frase? Eso decía Santa Teresa. La medida del amor es amar sin medida. Ame, 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 ame. Sea como los boxeadores que les gusta mucho dar, pero no recibir. ¿Sí queda claro? Dar, dar, dar. Pero sin recibir, tranquilo, tranquila. Que todo el amor que usted siempre, eso le vuelve. El amor tiene efecto boomerang, regresa, vuelve. Todo lo que siembres, eso cosecharás. ¿Cómo? Ok, perfecto. Listo. Si en adelante alguien quiere hacer la intervención, me levanta la mano y le pasamos un micrófono que hay allí para que quede bien la grabación, o hacemos las preguntas al final, lo que quieran. Listo. Me alza la manito a alguien y les paso el micrófono. O al final hacemos una ronda de preguntas. Listo. Muy bien. Entonces, la medida del amor es amar sin medida. Quiero que trabajemos entonces una predicación a partir de este momento que tiene como título El poder del Espíritu Santo en la vida matrimonial. ¿Cuál es el título? El poder del Espíritu Santo en la vida matrimonial. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza entonces? Exaltar el poder transformador del Espíritu Santo en la vida matrimonial. Mire qué sencillo.
El objetivo de esta predicación es exaltar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida matrimonial, mostrando cómo su presencia nos fortalece, nos guía, nos restaura y nos lleva a vivir el amor verdadero en el matrimonio. Repito despacio el objetivo. Listo, objetivo de esta predicación. ¿Cuál es el título? En la vida matrimonial. Objetivo, exaltar el poder transformador del Espíritu Santo en la vida matrimonial. Pregunto, ¿el Espíritu Santo sí transforma matrimonios o no? Seguro, levanten la mano los que así lo creen. Levanten la mano los que quieren que el Espíritu Santo siga transformando más sus matrimonios. En cambio, yo también. Y la segunda parte del objetivo es mostrando cómo la presencia del Espíritu Santo fortalece. ¿Necesitan fortaleza en sus matrimonios o no? Guía. ¿Sus matrimonios necesitan ser guiados por el Espíritu Santo o no? En cambio, el mío también. Restaura. ¿Necesitan restauración los matrimonios o no? Y también cómo el Espíritu Santo nos lleva a vivir el verdadero amor, la vida en pareja. Es que la vida en matrimonio tiene que ser una bendición y no una carga, no una piedra pesada, no un ladrillo. Y si se convierte en cruz a veces, a la cruz hay que abrazarla con amor. Y cuanto más pese la cruz, más la abrazo con más amor. Listo, queda claro el objetivo. Bien, comencemos entonces. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, no hemos comenzado, sí. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Nos narra que Jesús le dijo a los apóstoles antes de ascender: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a recibir poder para dar testimonio de mí. Mire qué tan sencillo. Les dijo Jesús, lo prometió Jesús, y lo que Jesús promete lo cumple o no. ¿Qué les dijo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué van a recibir? Poder para dar testimonio de mí. Levante la mano los que quieren recibir el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de él en nuestra vida de pareja. Qué lindo. Entonces, miren que Jesús, oh Dios, nos equipa con todo. Nos dio a Jesús primero, que nos ama mucho. Debemos estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por habernos regalado a su Hijo Jesucristo. Porque teniendo a Jesús lo tenemos todo, ¿no? No teniendo a Jesús no tenemos nada. Jesús es nuestra mayor riqueza. Jesús es nuestro mayor tesoro. Dígame, ¿no hay un tesoro más grande que tener a Jesús? Y Jesús se va, pero nos deja el Espíritu Santo. Como quien dice, sé que les va a quedar un huequito, un vacío por mi ausencia, pero no los dejaré solo, les doy el Espíritu Santo. Y dice que cuando lo recibamos, vamos a tener poder para dar testimonio. Y es que una es la vida con el Espíritu Santo y otra es la vida sin el Espíritu Santo. Los apóstoles experimentaron esto. Después del Pentecostés, la vida de ellos fue muy distinta. Les pongo un ejemplo. Pedro, ¿recuerdan de Pedro? Pedro, bendito Pedro. El Pedro, hagamos un paralelo entre el Pedro antes del Pentecostés y el Pedro después del Pentecostés. Antes del Pentecostés, Pedro, lleno de miedo a las autoridades judías, negó a Jesús. ¿Recuerdan? Cuando cantó el marrano 3 veces, perdón, el conejo. El gallo, una prueba de atención. Entonces, antes del Pentecostés, Pedro, envalentonado, movido por las emociones, dijo: por ti daré la vida. Y esa misma noche lo negó, ¿no? Pero después del Pentecostés, esa noche, antes del Pentecostés, en el juicio de Jesús, lleno de miedo ante las autoridades judías porque de pronto lo crucificaban, niega a Jesús. Y el Pedro, después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, del poder de él, enfrenta a las autoridades judías que lo arrestaron, lo azotaron, lo encarcelaron. Pero como tenía el poder del Espíritu Santo, ellos le prohibieron: no prediques más en el nombre de Jesús. Y los miró a los ojos con valor y les dijo: prefiero obedecer a Dios antes que obedecerlos a ustedes los hombres. ¿Sí hay una diferencia o no? Antes de Pentecostés era un Pedro cobarde, miedoso, temeroso, ¿o no? Después del Pentecostés era un Pedro empoderado, envalentonado, ¿no? ¿Con la fuerza de quién? Les pregunto, ¿ustedes en ocasiones se han sentido como el Pedro antes del Pentecostés? Llenos de miedos, de angustias, de aflicción, de nervios, ¿sí o no?
¿Ustedes quieren vivir como el Pedro antes del Pentecostés o como el Pedro después del Pentecostés? ¿Envalentonados o con los miedos? Se los dice un hombre de temperamento ansioso, nervioso, que ha tenido que trabajar mucho en la sanación del temor. Créanme, el miedo es un enemigo silencioso, pero que hace mucho daño. El miedo es una sensación emocional negativa muy desagradable. ¿Cierto que sentir miedo es muy aburridor? Ay, sentir paz es lo mejor, alegría, valor, seguridad. Es maravilloso. Miren el Pedro antes del Pentecostés. Se llenó de ira, de rabia cuando arrestaron a Jesús. Sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el criado de uno de los sumos sacerdotes. ¿Lo recuerdan? Y eso que el criado porque esquivó, pero le iba a cortar la cabeza. Lleno de ira, de violencia y de agresividad. El Pedro después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ya es un hombre lleno de amor y de dulzura. Y le pidió un paralítico en la entrada del templo de Salomón, del pórtico de Salomón, le pidió una moneda y mirándolo a los ojos le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y ese hombre se le fortalecieron los pies, se sanó y entró dando saltos y alabanzas al Señor. Y ese día encontró el mayor tesoro de su vida. Si hubiera dado una moneda para comprarse algo de comer, hubiera seguido pobre y paralítico, pero le dio lo más grande. ¿Hay diferencia entre ese Pedro agresivo y este Pedro empático, amoroso o no? Pregunto, ¿alguna vez ustedes han sido agresivos como el Pedro antes de Pentecostés en sus relaciones de pareja? ¿En alguna ocasión han tenido actitudes despectivas, desobligantes, han ejercido violencia emocional? Es que hay muchas formas de violencia en la vida en pareja. Hay violencia emocional, violencia sexual, violencia económica. Hay palabras que duelen más que un golpe, ¿o no? Claro, esa es la violencia emocional psicológica. Hay muchas formas de violencia en la vida de pareja. Entonces, ¿queremos ser como el Pedro violento antes del Pentecostés o el Pedro dulce, empático que levanta al otro? Las relaciones de pareja, los matrimonios no son para apacharrar al otro, para darle martillo, para hacerlo sentir mal. Los matrimonios no son para que nos machaquemos, no son para que nos juzguemos, no son para estarnos criticando, no es para estarnos señalando diciendo es que usted y usted y usted también. Por Dios, durmiendo con el enemigo, ¿qué? Es que mi pareja no es mi enemigo, mi enemiga, no es mi rival. Tenemos que ser el que le ayuda al otro, el que levanta al otro, el que consuela al otro, el que anima al otro y no el que lo apacharra, no el que lo aplasta. Pero yo sé que eso aquí no ha sucedido, ¿cierto que no? Eso es por allá en otros lugares donde eso aquí no, ni riesgos. El Pedro antes del Pentecostés le dijo, vio a Jesús caminando sobre las aguas. Yo también quiero, Señor, venga. Y empezó a caminar. Y mientras miraba a Jesús, caminaba sobre el agua. Pero puso a mirar las olas, el viento. Y se empezó a ¿qué? Hundir. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? El Pedro después del Pentecostés ya no tenía miedo a nada ni a nadie. Y le dijeron que lo iban a crucificar por predicar. Listo, crucifíqueme. No tuvo temor a morir crucificado. Es más, pidió que lo crucificaran al revés, porque él decía que no era digno de morir como murió Jesús. Ese Pedro es muy distinto, ¿no? Les pregunto, ¿será que el Espíritu Santo hace una diferencia gigantesca y abismal en la vida de todo aquel que se deja llenar del Espíritu Santo? No. Levanten la mano los que se quieren llenar cada vez más del Espíritu Santo. ¿Seguro? ¿Como el Pedro del Pentecostés o el Pedro antes del Pentecostés? Muy bien, vamos a desarrollar entonces varios aspectos fundamentales que nos van a enseñar cómo trabajar la vida espiritual a la luz del Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Número 1, primero lo primerito es que debemos ser matrimonios transformados por el Espíritu Santo. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos transforme. Créanme que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas. Nosotros tenemos muchos defectos de carácter, tenemos rayones de origen, tenemos heridas emocionales, tenemos ciertos temperamentos y ciertas estructuras ya muy definidas en la vida, que a la hora de entrar en una convivencia matrimonial se entremezclan esas dos realidades diferentes y eso es fácil o difícil de manejar.
¿Es posible o imposible de transformar? ¿Se puede o no se puede? Entonces, miren, en el matrimonio convergen dos realidades muy distintas, dos historias muy complejas, que es en el matrimonio donde uno se desnuda. En el noviazgo se maquillan la mayoría de cosas, no las alcanza uno a ver. En el matrimonio es donde se desvela, se desnuda la realidad de la forma de ser del otro. ¿Esto es verdad o no? Y uno dice, por Dios, ¿con quién me casé? Yo no sabía esto de usted, yo no sabía que era así. ¿Usted por qué no me mostró su verdadera cara en el noviazgo? No, es que en el noviazgo es muy difícil, eso es muy difícil. En el matrimonio es donde verdaderamente nos empezamos a ver las ampollas y muchas cosas. Pero miren, hay un molusco muy lindo en la flora y la fauna marina, se han hecho unos estudios muy lindos. Y hay unos animalitos que son las ostras. ¿Conocen las ostras? Es un animal que pertenece a la familia de los moluscos. No es una planta. Entonces, las ostras, miren lo que hacen. Ellas se abren, tienen como dos tapitas. Y ellas se abren para alimentarse. Entonces, cuando una ostra se abre, ella empieza a alimentarse y recibe plancton, recibe hojitas de la fauna marina, le puede entrar un trocito de madera, le puede entrar cualquier cosita, le entra lodo, pero a veces cuando esa ostra se abre, le entra una piedra del fondo marino, una piedra puntiaguda, y la ostra tiene dos características, que en la parte externa, la tapita de afuera, es dura, pero en la parte interna, la ostra, sus tejidos son muy tiernos, son frágiles. Entonces, cuando le entra una piedrita puntiaguda, con aristas, y ella se cierra, ella tiene un periodo en que abre, pero después cierra. Cuando cierra, ¿qué le hace esa piedra puntiaguda? Esas aristas la hieren, la lastima, la maltrata. Entonces la ostra muy estratégicamente empieza a soltar unas sustancias lechosas, que es como una babita. Eso se llama nácar. Y empieza a envolver hacia esa piedrita. Y la va envolviendo con esa babita, con esa sustancia lechosa, con su nácar, la envuelve y la envuelve y la envuelve, y la va secando y la va secando y la va secando, y la envuelve y la seca. La envuelve de tal manera que la vuelve redondita y pulidita. Y después de un periodo de tiempo, la ostra se abre y lo que sale es una perla, una piedra preciosa de mucho valor. Entonces, les quise poner este ejemplo porque en la vida matrimonial, por nuestras características y estructuras de personalidad, nuestros esquemas afectivos y estructuras mentales, uno a veces tiene actitudes y comportamientos que son como esa puntica, esa piedrita, que hieren y lastiman al otro. ¿Esto es verdad o no? Entonces, cuando yo tengo una relación profunda con el Espíritu Santo, íntima, a través de la oración diaria y a través de la obediencia, porque no es solo orar. Oro sí para recibir la fuerza de Dios, pero tengo que obedecer la instrucción que Dios me da, porque si no me quedo en una mojigatería, en un pietismo religioso que no sirve de nada, o en un moralismo religioso. Una cosa es la moral y otra es el moralismo. La moral es muy linda. La moral del cristianismo está basada en el amor, en los principios evangélicos, pero otra cosa es el moralismo. Eso no sirve para nada. Y ahí es donde va la mojigatería, el culto vacío, la religiosidad externa. ¿Queda claro? Entonces, cuando yo tengo una relación de intimidad con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo me empieza todos los días a bañar, a impregnar, no con el nácar, como la ostra, sino con su gracia. Entonces, cuando nosotros en la vida matrimonial tenemos vida espiritual profunda, dejamos al Espíritu Santo ser Señor de nuestro matrimonio, lo dejamos entrar, entonces Él va cogiendo esos defectos de carácter y los transforma en virtudes. ¿Sí queda claro? O sea, que si alguien es mal geniado, que si alguien tiene orgullo, que si el otro es sensible, que si ella es
o estructurada y psicorrígida, que él es mal geniado, que él es muy controlador, que ella es muy celosa, que hay actitudes celotípicas. Bueno, toda esa cantidad de cosas que hay en el matrimonio, si usted y yo dejamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida matrimonial, esos defectos de carácter, todas esas realidades, el Espíritu Santo las transforma en virtudes, en dones. ¿Sí queda claro? Levante la mano los que tienen defectos de carácter acá. En cambio yo también. O sea que esa mano levantada me está diciendo que estoy viendo acá una cantidad de personas virtuosas, ¿o no? Una cantidad de dones. Porque estamos diciendo que el Espíritu Santo transforma los defectos de carácter ¿en qué? En virtudes y dones. Entonces, en esa línea, el mal geniado termina siendo tierno, amoroso, cariñoso y dulce por la fuerza del Espíritu Santo. Díganme quién más fanático, díganme quién más enardecido, fanático, iracundo y perseguidor que el apóstol Pablo. ¿Era así o no? Y terminó convertido en el más dulce y tierno apóstol de Jesús. Nos regaló hasta el himno del amor. Y le hablaba a los discípulos como una mamá. Les decía, hijitos míos, por quienes siento como dolores de parto, hasta que Cristo se forme en ustedes. Ese hombre hablaba como si fuera una mujer, como si tuviera matriz. O sea, amaba a sus discípulos como a verdaderos hijos. Y decía por allá otra vez como en términos de mamá, de mujer. Decía, porque ustedes pueden tener muchos maestros que les hablen de Cristo, pero solamente han tenido un padre en la fe que les engendró a Cristo. Y ese fui yo, y lo decía con autoridad. Engendrar. Hablaba de que él engendraba a Cristo. Por allá le mandó una vez a Timoteo, le mandó a Onésimo, que lo discipuló Pablo, y se lo mandó a Timoteo, que estaba en otra comunidad. Y se lo mandó, y en la carta dice, querido Timoteo, te envío a mi discípulo Onésimo. Cuídalo mucho, por favor, pues yo le transmití la vida. ¿Esas son palabras de qué? No de mamá. De una mamá que cuando le manda un hijo a una hermana a otra ciudad, cuídeme mucho mi niño, que él nunca había salido de la casa, es primera vez. ¿Es así o no? Así, Pablo, cuídalo mucho, pues yo le transmití la vida. ¿Quiénes son las que transmiten vida? Las mamás. Entonces, en ese sentido, es bien importante permitirle al Espíritu Santo que transforme todas esas debilidades en virtudes. Levante la mano los que tienen defectos de carácter acá y que los han reflejado en el matrimonio. Y levante la mano los que van a permitir que Dios transforme todos en virtudes y en dones. Seguro. Todos es el caldo de cultivo con el que Dios trabaja. Y miren qué cosa tan linda. Cuando yo tengo esa relación profunda con el Espíritu Santo va transformando mis intenciones y deseos, cambia mi corazón, lo que hay acá adentro. Y acuérdense que lo que más mira a Dios es la intención del corazón. Una vez les dije acá mismo, San Agustín lo dice, que si un ladrón va a robar a una joyería y no puede robar, de todas maneras el ladrón, porque lo que más mira a Dios es la intención del corazón más que el movimiento de la mano, ¿lo recuerdan? Pero cuando yo tengo Espíritu Santo, las intenciones de este corazón torcido se van enderezando y ya tengo rectitud. Cuando yo tengo el Espíritu Santo todos los días, relación con Él, le oro, lo obedezco, mi manera de pensar va cambiando y mi manera de mirar va cambiando y ya miro al otro con amor, no con esas miradas como armadas de, si las miradas tuvieran balas, ¿qué? ¿Cómo dicen por ahí? ¿Hay de miradas a miradas o no? ¿Usted alguna vez ha mirado a su esposo o a su esposa y lo ha visto chiquitico, más chiquitico que yo? Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, de verdad aprendemos a mirar ya con amor. Así fue que miró Pedro a Malco, a ese siervo del sumo sacerdote que le cortó la oreja al otro. Pero cuando se llenó el Espíritu Santo, ya empezó a mirar con amor, con ternura. ¡Ay, qué tan lindo! Esas miradas con amor fue muy rico, ¿no? ¿Cierto que una mirada con amor abraza? Que hay miradas que abrazan, hay miradas que acogen. Tan rico cuando uno ve que la esposa lo mira a uno con ese amor tan lindo, esas miradas tan románticas y dulces de las esposas. Pero cuando también la esposa ve al esposo con esa mirada de ponque tan lindo, como me mira con esos ojitos, vea cómo está mirando, eso es especialísimo. Cuando yo tengo vida íntima con el Espíritu Santo, cambian mis actitudes, cambia mi manera de hablar,
cambian mis sentimientos. No albergo acá una cantidad de resentimientos y cosas. Cuando tengo Espíritu Santo, cambian mis acciones, cambia mi vida. Empiezan todo el mundo a notar un no sé qué, no sé en dónde que tienes tan especial. Y les podemos decir que ese no sé qué, no sé en dónde, sabemos dónde lo tenemos y cómo se llama. Es en el corazón, se llama Espíritu Santo. Luego entonces, si yo amo a Dios, me disciplino todos los días a tener oración, intimidad con el Espíritu Santo y a obedecerlo, porque amo a Dios. Pero si yo me amo a mí mismo, me disciplino todos los días en tener espacios concretos para entrar en contacto con el Espíritu Santo y no me limito únicamente a trabajar y hacer diligencias que tengo por hacer a las carreras, sino que también saco espacios concretos para alimentar mi alma. Y si yo amo a mi pareja, me lleno del Espíritu Santo todos los días, porque de lo que tengo dentro, de eso voy a dar. Entonces uno no puede dar lo que no tiene. Si soy agresivo, despectivo, fuerte, indiferente, inmisericordia, si no soy comprensivo, eso es lo que tengo adentro. Estoy cargado de una cantidad de sentimientos negativos, pero si yo me cargo de Dios, voy a dar a Dios. Yo siempre he dicho en síntesis, cada que doy charlas de pareja, lo que digo siempre es la clave, el secreto de la vida matrimonial cristiana es llénese del amor de Dios. Y de ese amor, dele al otro, punto. Y ese sí le cae bien al otro, no. Ese amor sí le sienta bien al otro, no. Pero si yo no me lleno del amor de Dios, le estoy fallando ya a mi vida matrimonial. Es que cuando yo no soy capaz de amar al otro, es porque no estoy amando a Dios, porque cuando yo amo a Dios, me amo a mí mismo y soy capaz de amar al otro. Entonces, si yo amo a mis seres queridos, les doy lo mejor. Entonces, la primera característica es dejarnos transformar por el Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Queda claro? Cuando uno no se deja transformar por el Espíritu Santo en la vida matrimonial, ¿sabe a qué nos dedicamos? A joderle la vida al otro, a nuestros seres queridos, ¿o no? Y nos volvemos neuróticos. Ay, qué pereza un marido neurótico, qué pereza una mujer neurótica. Nos volvemos inaguantables, insoportables, indomables. Por allá dice uno de los textos bíblicos del Evangelio según San Marcos, no recuerdo la cita exacta, que Jesús llegó y salió un hombre endemoniado que vivía entre los sepulcros, ¿lo recuerda? Que lo amarraban con lazos y cadenas, pero la rompían, no podían controlarlo y se pasaban la noche entera en esos sepulcros hiriéndose con piedras y hasta le tenían miedo en la población porque era muy agresivo. Ese hombre Jesús lo liberó y después vinieron todos y vieron ese hombre que se mantenía desgreñado, desfigurado, con mirada esquizoide, todo un loco, poseso. Jesús le hizo el exorcismo, la liberación y llegaron del pueblo y lo vieron en su cabal juicio, dice el texto, o sea, peinadito de lado, me lo imaginaba yo con la ropita ya todo organizado. Y este no es el que rompía cadenas, la diferencia es mucha. Claro, ya era un hombre distinto porque Jesús con el poder del Espíritu Santo lo sanó, lo liberó, pero mira, rompía cadenas, lazos, era indomable, insoportable, no lo podían sujetar. Cuando usted y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, nos volvemos así, insoportables, indomables, inaguantables, violentos, que herimos a los demás y nos herimos a nosotros mismos. ¿Alguien quiere tener esa vida? ¿Cierto que aquí nadie se ha comportado nunca así? Nunca, eso no. Entonces, nos volvemos neuróticos cantaletosos. Y ojo que la cantaleta es un canto letal. ¿Qué es la cantaleta? Y es la repetición molesta que genera irritación, distanciamiento y resentimiento. Ay, qué pereza la cantaleta, no. Me choca mucho que me echen cantaleta. ¿Y cuando yo echo qué? Cuando soy yo el cantaletoso. Es muy fácil ver en el otro la cantaleta, la jodencia, la intensidad, pero mirarme a mí mismo. Soy cantaletoso, soy jodón, soy neurótico, soy difícil, soy inaguantable, soy intenso. Me la paso echando babasa por la boca como perro intoxicado. Dicen por ahí que los perros intoxicados echan mucha babasa. A veces parecemos así cuando
No tenemos el Espíritu de Dios. Pero bueno, Lida Patricia, Carlos, yo sé que aquí ninguno echa babasa como perro intoxicado. ¿Verdad que no? Nunca nadie ha echado babasa. Eso ya no, eso ya está sano. Segundo elemento importante. Entonces el primero es matrimonios transformados ¿por quién? Segundo, matrimonios fortalecidos por el Espíritu Santo. Miren, yo les digo con toda sinceridad, a mis 49 años de vida y después ya de más de una década de matrimonio, una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida matrimonial a tener plenitud, a vivir bien, a no separarme, a no querer hacer rancho aparte, es que es todos los días en mi oración de madrugada, oro Efesios 5:25. Todos los días de rodilla en la madrugada soy Efesios 5:25, que dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, la purificó y la santificó. Entonces yo en la madrugada de rodillas, Señor, Efesios 5:25, ayúdame a amar a María Eugenia Díaz como tú amaste a la iglesia. ¿Y cómo amaste a la iglesia? Diste la vida por ella, te entregaste por ella, la purificaste y la santificaste, Señor. Que yo dé la vida por mi esposa, que yo me entregué por ella, que la comprenda. Dame, Señor, ese amor que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo supera, que todo lo trasciende, que nunca pasa, Señor. Dame el amor, que yo le sea fiel, que así se me acerque la mujer más sensual, más interesante del mundo, con la super forma de ser. No me interese, que me interese solamente mi esposa. ¿Sí queda claro? Pues como yo sé que soy débil, que mi carne es frágil, entonces le pido a Dios que me fortalezca. Entonces cuando me fortalece Dios, no le hago la vida a cuadritos a mi esposa, no la jodo, no le echo cantaleta, no se me van los ojitos por ahí detrás. Hay por ahí unas mujeres muy bien hechecitas, ¿sabían? Muy bien hechas, muy aliviadas. Y como estamos en una crisis de tela, una escasez en el mundo textil, entonces como que pues es difícil para nosotros los hombres, por problemas del mundo textil, ¿cierto? Eso nadie tiene la culpa de eso. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que orar así todos los días? Y mientras lo hago, Dios me da la fuerza, el Espíritu Santo me empodera. Y se me puede parar aquí la mujer semidesnuda, no, yo tengo la mujer a la que yo amo, no me interesa, esta no se ama. Si muestra tanto es porque no se está amando. Eso es baja autoestima. Está buscando llamar la atención delante de otras mujeres o delante de la sociedad y hombres también. Se sienten miradas, importantes, lindas, atraídas, sensuales. Que uno no tiene que mostrar nada. ¿Qué tiene que mostrar el hombre? No tenemos que mostrar, tenemos que ser. Ahora no estoy diciendo mujeres pues que no se puedan maquillar, que no se pongan bonitas, que no se pongan el cabello. No, una cosa es el autocuidado, la belleza natural, ¿cierto? Y otra cosa es la excentricidad, la sensualidad y todo lo demás, ¿cierto? Entonces yo sé que me entienden, yo para qué aclaro tantas cosas, ustedes me entienden todo. Entonces a mí Efesios 5:25 me ha ayudado mucho, porque en la mañana me recargo de fuerza espiritual, pero si dejo Efesios 5:25, ahí sí, Señor, bueno, la iluminas o la eliminas o te la llevas o te la mando, ¿cómo es? Pero no me la aguanto, pero la fuerza, llévatela para no mandártela, claro, es que ella también ora, porque yo me iba a casar yo con una mujer que no fuera. No, ya no, Efesios 5:25, sino el versículo que sigue, que ese no le va a gustar mucho a las mujeres, dice, mujeres sean sujetas a sus esposos, pero bueno, yo me concentro en el mío, sumisas, sujetas, yo me concentro en el mío, ustedes verán cómo cuadran las mujeres de ustedes, pero yo me concentro en el mío. En el fondo esa sujeción, esa sumisión no es un sometimiento pues arbitrario, pues es puro amor. Bien, entonces, miren, ¿qué me ayuda a mí el Espíritu Santo en mi oración todos los días? Y eso también es pura gracia de Él, que se lo agradezco solo a Él, en que yo no sirvo para vivir enojado con mi esposa. Cuando yo tengo alguna desaveniencia con ella, alguna situación que naturalmente se presenta a ustedes como matrimonios de muchos años ya saben que eso se presenta en la cotidianidad. No existen matrimonios perfectos, existen matrimonios que se aman, eso sí es verdad. Entonces siempre van a haber roces, diferencias. Esas personas que dicen, mi esposo y yo nunca tuvimos nada en 30 años que viví con él. No, que va, eso es mentira, siempre van a haber diferencias. Entonces cuando a mí me pasa con ella, yo no me aguanto, como decía ahorita Lida Patricia en la oración, que el Espíritu Santo me reargulle el Espíritu Santo.
Yo no sirvo para vivir enojado con mi esposa o con algo acá. Yo primero me saco su punta de oración en la mañana, en mi oración de madrugada. Ahí mismo, Señor, la perdono, la bendigo y la amo, lo que les he enseñado ya. Diario, cuando a mí alguien me causa algo que me incomoda en mi corazón, es el objetivo militar en mi oración del día siguiente. Y soy, Señor, la perdono, la bendigo y la amo, o lo perdono, lo bendigo y lo amo. Lo perdono, no tengo resentimiento, lo bendigo, le mando muchas bendiciones, o a ella le mando muchas, y le amo, le mando un abrazo de amor desde aquí en la distancia. Pero después tengo que hablar con ella. A mí me fascina reconciliarme. Yo no soy capaz, me redarguye el espíritu de pasarme varios días enojado con mi esposa. No soy capaz. Tengo que buscar la reconciliación. Y con esto no quiero presumir, es el Espíritu Santo el que me ha ayudado. Pero siempre en mi matrimonio, el que busca la reconciliación primero soy yo. Así haya sido ella la que haya tenido el error o haya incurrido. Y con esto no es que yo me esté sometiendo, pues, y haya perdido mi dignidad. No, antes tengo mucha dignidad. Antes Dios me lleva a arreglar las cosas por mi bienestar. ¿Sí me hago entender? No es sometimiento. Tampoco es que yo la quiera someter a ella, no. Es que yo quiero la paz. Como yo soy un hombre espiritual, yo no sé vivir perturbado, amargado, frustrado, aburrido o afligido. Entonces, ¿qué hago yo? Busco siempre reconciliarme con ella. Y esas reconciliaciones hay, como decían las viejitas del mi pueblo, eso es de lo demás de bueno, ¿cierto? Lo mejor de las peleas no es la reconciliación. Y cuando la reconciliación es completa, ay, ¿cierto que sí? Y el que lo entendió, ¿o no? Ah, eso es de lo demás de bueno. Entonces, cuando pagan en esto, sí, así es. Entonces, el que lo entendió, lo entendió. Entonces, eso es maravilloso, créanme. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de pareja, nos llenamos de su fuerza. Y esa fuerza nos ayuda a ser empáticos. ¿Y qué es la empatía? Empatía es comprender el universo emocional del otro. Es entonces que yo me pongo en la ropa del otro, que ya no escucho al otro desde mi postura, sino que me quito mi postura y me pongo en la ropa del otro. Esa es la empatía, comprender el universo emocional del otro, que voy a mirar a mi esposa ya no desde la óptica de Juan Carlos, sino voy a tratar de meterme en la forma de ser de ella, teniendo en cuenta su estructura, cómo ve ella el mundo, cómo lo entiende, su sensibilidad, sus hormonas, su situación de vida. Entonces, eso es empatía, comprender al otro. Ignacio Larrañaga decía, si comprendiéramos al otro, no necesitaríamos perdonarlo. ¿Cómo es la frase? Entonces el Espíritu Santo es el que nos da todo eso. Es cierto que el negocio más rentable que hay en la vida matrimonial es llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Y no solo en la vida matrimonial, en todo. ¿Vas a hacer una pregunta? Bien, pues. Ah, ¿no vas a hacer pregunta? Ah, pensé que habías alzado la mano, bien. Ah, bueno, estiraste la mano. Bien. Tercer elemento. Entonces, ¿cuál es el primero? No, dejarnos transformar en la vida matrimonial. El segundo es matrimonios fortalecidos por el Espíritu Santo, dejarnos fortalecer. Tercero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Les pregunto, ¿los matrimonios de ustedes necesitan ser guiados por el Espíritu Santo, sí o no? En cambio el mío también. Veamos. Juan 14:26 dijo Jesús hermosamente. El Consolador, Juan 14:26. El segundo punto es matrimonios fortalecidos por el Espíritu Santo. Tercero, matrimonios guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el consolador y el guía del matrimonio. Él es el mejor guía, es el consolador en esos momentos de desolación, como decía ahorita hermosamente en la oración que Lida Patricia hizo de la secuencia del Espíritu Santo. Fuente del mayor consuelo, decía una frase de esa oración muy linda. El Espíritu Santo nos consuela. Juan 14:26 dice que Jesús le anunció a sus discípulos, ya cuando él veía cerquita la muerte, les dijo, yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y él les enseñará las cosas
todas las cosas. Miren, esa última frase, lo primero es que les mandaré el consolador. ¿Y el consolador qué hace? Consolar. Y en la vida matrimonial necesitamos ser consolados en momentos de aflicción y de crisis, ¿o no? En la vida matrimonial llegan desolaciones de espíritu, ¿no? Y ahí es donde el consuelo del Espíritu Santo es fundamental. Ahora bien, Él les enseñará todas las cosas. Ese enseñará quiere decir que Él es el mejor guía. Enseñar es guiar. Y eso es muy importante porque en el matrimonio hay momentos de crisis, hay momentos de dificultad. En el matrimonio hay momentos de sequedad emocional, ¿o no? En el matrimonio hay momentos de aridez. Dice que los matrimonios se experimentan como estaciones, así como en los países con estaciones, que hay invierno donde pareciera que el amor se va enfriando, que hay verano donde la aridez como que va resecando el amor, que hay otoño donde todo se va calmando y que hay primaveras hermosas donde todo es gozo. El amor es estacional, claro que sí, tiene estaciones. El amor tiene etapas, es muy secuencial, pasa por muchas etapas de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo tanto el hombre como la mujer, que son muy cambiantes. El amor tiene una etapa muy linda, se llama enamoramiento, la inicial, que es más erótica, que es más pasional, que es más melosa, que es más de cercanía física. Pero después va llegando otras etapas donde casi ningún matrimonio se salva de la segunda etapa, que es el desencanto, donde le voy viendo los defectos de carácter al otro y las cosas que no me gustan. Al principio, enamoramiento recién casados. Con el pasar del tiempo, a veces muy rápido, se empiezan a ver los defectos de carácter y viene el desencanto. Después viene la tercera etapa, que es la peor, que es la frustración, donde muchos en el matrimonio dicen, no, definitivamente me casé con la persona equivocada, en el momento equivocado. ¿Por qué me casé? No era por aquí, me lo advirtieron, me dijeron. ¿Cuál es la primera etapa? Enamoramiento. Segunda, desencanto. Tercera, frustración. Ahí se acaban muchos matrimonios cuando no está el Espíritu Santo. Cuarta se llama aceptación. La cremación. La cuarta se llama aceptación. No, la cuarta no es la cremación, es la aceptación. Y miren, esta es la más linda. Y en la cuarta etapa es donde surge el amor auténtico, si está el Espíritu Santo. Se llama aceptación. Y es cuando yo aprendo a aceptar al otro y entiendo que no lo puedo cambiar, que el único ser humano que yo puedo cambiar en este mundo es ¿a quién? A mí mismo. Que la única persona que puedo cambiar es a mí mismo. Es cuando me doy la pela, cuando renuncio a esa tendencia obsesivo-compulsiva, neurótico-maniática de estar controlándole la vida al otro, de estar manejándole la vida al otro, de estar asfixiando al otro, de estar haciendo reclamos por horarios, actitudes, palabras, comportamientos y demás. Es cuando yo suelto al otro y lo dejo ser, dejar ser. Es cuando llego a la madurez del amor y digo, te amo, porque te amo. Porque el otro no puede ser como yo quiero que sea. El otro es como es. Y lo único mío es amarlo. Y alguien dirá, no, Juan Carlos, eso es bobada, pues ahí sí, no. Ahí sí la sacaste del estadio, no estoy de acuerdo contigo. Yo puedo cambiar a otro ser humano. Lo mío es amar. Pero si el otro también tiene el Espíritu Santo, el otro se dedica a amarme. Y yo me dedico a amar al otro y el otro a amarme a mí. Y yo me dedico a hacer todo lo posible por hacer feliz al otro. Entonces, si esta actitud mía le hace daño al otro, yo cambio, porque lastimo al otro y quiero que el otro sea feliz, teniendo en cuenta que yo no hago feliz al otro. ¿Al otro quién lo hace feliz? Dios o él mismo, pero de la mano de Dios. Entonces, la felicidad viene del mundo interior, no del mundo exterior. No me la puede dar otro ser humano. No le puedo mendigar a otro ser humano la felicidad. Ay, si cambiara yo, no. Si cambiara yo sería feliz, no. Si usted cambia es feliz de la mano de Dios con el poder del Espíritu Santo. No aplace su felicidad. No espere que el otro cambie actitudes para ser feliz. Yo busco la felicidad del otro y el otro busca la felicidad mía. Pero ni yo le doy la felicidad al otro, ni el otro me da la felicidad a mí. A mí la felicidad me la da Dios y a el otro la felicidad se la da Dios. ¿Sí queda claro? Y a Patricia levantó la mano, ¿no? Pásale el micrófono. No, tranquilo, ese micrófono no intimida tan pequeñito. Pues mira, lo que pasa es que ahí hay como un hilo muy delgadito y me cuestionaba porque
es cierto que la felicidad depende es de mí mismo, o sea, yo no puedo entregarle mi felicidad al otro o que dependa del comportamiento del otro. Pero en la vida todo tiene límites, ¿sí? Y yo puedo buscar mi propia felicidad, pero el otro no cede en absoluto porque no tiene el Espíritu Santo, porque está enceguecido por otras cosas del mundo. Ahí hasta donde, y bueno, yo creo que esa sabiduría se la da uno es el Espíritu Santo, hasta donde yo puedo permitir en mi vida, si yo estoy buscando mi felicidad, que el otro tampoco, que sea un hilo tan delgadito que pierda mi Claro. dignidad. Te lo cuento con una historia muy sencilla de una mujer a la que yo amo mucho y que conozco mucho y que es muy cercana. Ella se casó, una mujer muy buena. Su esposo empezó con el tema del licor. El licor altera todo, dispara las emociones, altera las emociones. Él entonces, en medio de sus borracheras y licor, empezó a serle infiel y empezó a tener una vida de promiscuidad. El licor dispara mucho la lujuria, mucho, la altera mucho, demasiado. Entonces, él llegó a un punto de tanta promiscuidad que empezó a llevarle a ella enfermedades de transmisión sexual, a contagiarla. Y como ella se había encontrado con Dios y tenía el Espíritu Santo y lo amaba profundamente, ella dijo, no lo voy a echar de la casa. Yo lo amo y tengo a Dios en mi corazón. Pero esa línea delgada que tú dices, oró hasta que Dios le dio el discernimiento y la sabiduría. Pero qué sabiduría, qué espíritu santazo tan tremendo. Le dijo, amor mío, te amo porque eres mi esposo y te sigo amando, aunque me han dolido mucho tus infidelidades, pero ya tengo quien me quiera, como dice el vallenato. Ya tengo quien me quiera, ya encontré el amor de Dios. Ya Dios me da la felicidad y no te la mendigo a ti. En adelante te sigo compartiendo mi techo, no te echo la casa, pero no te comparto mi lecho. Te comparto mi techo, pero no mi lecho. Este cuerpo no lo vuelves a tocar. Te amo y te perdono en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho. Y esta es tu casa y soy tu esposa. Pero este cuerpo no lo vuelves a tocar. Y no lo echó. Y él siguió en sus infidelidades y ella lo siguió amando. Y a ella la restauró Dios y aprendió a ser feliz de la mano de Dios independiente. Comprendió que él era un hombre enfermo, que estaba dominado por una fuerza oscura de lujuria, de licor, todas las cosas. Y ella siguió en Dios pegadita, pegadita de Dios. Y él se fue yendo de la casa, se fue yendo de la casa. Y como a los 15 años murió él por un aneurisma que le dio. Yo fui al entierro. Ella me decía, Juan, y lo amo todavía porque es el hombre que Dios me dio. Y si estuviera joven me volvería a casar con él. Porque gracias a ese hombre fue que yo me postré a los pies de Jesús. Y encontré el amor de mi vida, el amor de los amores a Jesús de Nazaret. Y esa señora es mi suegra, la mamá de mi esposa. Entonces se lo digo porque ella a mí me evangelizó de una manera pero poderosísima con ese testimonio. Es que cuando el Espíritu Santo entra, Él nos guía. Lida Patricia, esa línea delgada, el Espíritu Santo guía ese caso que tú ejemplificaste hipotéticamente. El Espíritu Santo ilumina, da discernimiento, da claridad, muestra el camino. Entonces, alguna vez les conté la anécdota de un amigo cercano que también evangeliza, que predica, vivía al frente de mi casa. La mamá tuvo su mejor amiga desde niña, desde como los 5 añitos, y se hicieron adultas y la mamá de mi amigo se casó, nació mi amigo, la otra se quedó soltera y la mamá seguía, la amiga venía a visitarla los fines de semana y bueno, y ya estaban muy adultas, cada una como de 50 años, después de una amistad de la niñez, y se da cuenta una vez la señora que su mejor amiga le está haciendo, el esposo le está haciendo infiel con la mejor amiga. Y como esta señora ya había recibido a Dios en el corazón, estaba llena del Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo? Oró por ahí un mes antes de confrontarnos. Y después de un mes de oración donde el Espíritu Santo le ayuda a discernir esa línea delgadita que dice Lida Patricia, lo reunió en la sala de la casa. Un fin de semana le dijo a la amiga, venga este fin de semana. Y lo reunió en la sala. Y les dijo, vea, yo ya sé del enredo que ustedes dos tienen. Ustedes verán si siguen con ese enredo, pero yo los perdono en el nombre de Jesús. Lo que ustedes decían hacer de que en adelante es problema de ustedes. Y no lo echó de la casa. Obviamente no siguió teniendo con él vida afectivo sexual, claro que no. Pero los perdonó en el nombre de quién. ¿Eso es llenura del Espíritu Santo? No. ¿Y saben qué pasó? Este señor quedó tan avergonzado que se entregó a Dios.
se arrepintió totalmente, le pidió perdón de todo corazón, rectificó su infidelidad. Pero dicen que vaca ladrona no olvida portillo. Yo les digo que eso es falso, es un adagio popular. Si olvida portillo, si se entrega a Dios. Que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Falso. En las cosas espirituales sí endereza el que se entrega a Dios y se llena el Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó? Ese señor restauró su matrimonio. A los 15 años desarrolló un cáncer, se murió. Y su esposa lo acompañó hasta la muerte. Poco después desarrolló la señora un cáncer, como a los 10 años. ¿Y N quién fue la persona que acompañó a esa señora en toda su agonía y lecho de muerte? La mejor amiga. Va más escalofrío contárselos. De verdad me conmueve. Porque es que era muy cercano ese caso a mí. Cuando el Espíritu Santo está línea, Patricia, esa línea delgada se pasa o no. Les pongo otro. Espérate, toma el micrófono para que se escuche bien. Bueno. Que salga en televisión. Y cuando está metido ya la agresión física a la esposa o al esposo y a los hijos. Agresión física, claro, psicológica. Hay que tomar distancia, hay que buscar las medidas. Ante todo, hay que buscar salvar la relación de pareja. Pero si ya hay agresión física, para eso hay comisarías de familia, donde se aplican ya normas civiles y una cantidad de situaciones. Porque primero está mi bienestar, claro. Si hay agresión física y todo eso, voy a la comisaría de familia. Y si me toca salirme de esa casa, me toca salirme, porque entonces que me quede para que me maten. Pero ante todo, yo puedo desde la distancia seguir orando por mi matrimonio. Yo puedo seguir desde la distancia, seguir orando por mi hogar, por mi familia. No, es que eso era lo que yo iba a decir. Yo entiendo que yo, para tener el Espíritu Santo, no me tengo que quedar físicamente con esa persona. Puede ni dejarlo en el techo de mi casa, sino que yo me distancio, me voy para, si es de agresión, pues ya me voy de la casa, pero lo perdono y lo bendigo en el nombre de Dios, sin dejar eso es lo que entiendo. Claro, ahí es donde hay que hacer el discernimiento sobre cada situación. Y el ejemplo 3 que les quería poner ante la ventanita que abrió Lida Patricia, era ese, el mismo. Otra señora que conocí, que el esposo fue muy promiscuo, muy infiel. Y después, por toda esa vida que llevaba con licor, y empezó a maltratarla, a violentarla físicamente. Entonces ya comisaría de familia lo sacó de la casa. Y él se fue, y como tenía plata en su momento, se fue en su desorden y en su curva de pecado y situaciones de ataduras, y finalmente quedó pobre y le dio un cáncer de colon. Y cuando quedó en la ruina y con cáncer, volvió donde ella pedirle ayuda. Y como él, y Dios la vida, mira, ella me decía, Juan, ¿cómo es Dios? Y ese último año fue que yo me entregué a Dios antes de que él llegara. Y lo que más me ponía a trabajar Dios era el perdón. Todo un año trabajando sanación de perdón con él. La preparó Dios. Y al año que ya terminó su curso de sanación de perdón, llegó él a pedirle ayuda en bancarrota y con cáncer. Y ella lo recibió. Pero inmediatamente se fue para la comisaría de familia y hizo firmar una cantidad de documentos donde él se tenía que comprometer que no la podía agredir otra vez. Y él firmó y se comprometió. Y él aún con ese cáncer de colon seguía saliendo a la esquina a tomar y le contaban a ella que vea, ya estaba teniendo relaciones sexuales con aquella señora, con aquella otra, seguía en sus desórdenes, todavía tenía capacidad, aunque tenía un cáncer de colon, todavía tenía capacidad física de moverse, de desplazarse. Pero llegó un momento en que el cáncer lo redujo a una silla de ruedas. Y ella lo llevaba en la silla de ruedas con todo el amor. Y llegó un momento, ella me contaba, que el cáncer avanzó tanto, que ella se postró en la cama. Que ella, cuando él le iba a dar del cuerpo, le dan unos cólicos horribles. Perdónenme que sea tan gráfico, pero así es el testimonio. Se tenía que poner unos guantes y ayudarle a extraer la materia fecal para que descansara de ese cólico tan horrible. Porque hasta que no evacuara, no se le quitaba el cólico. Y él le decía, Gloria, ¿por qué haces esto conmigo? ¿Lo haces por amor o por lástima? Y ella le decía, lo hago por amor a ti. Pero usted, ¿cómo me ama a mí? Usted, ¿cómo? Porque yo recibí el amor de Dios. Pero me amas con amor de hermanito, me amas como el esposo tuyo que soy todavía. Te amo como el esposo mío que eres. Eso, el Espíritu Santo hace cosas impresionantes, no. Y lo acompañó hasta el último momento. Y ella me contaba que ella no sabía qué hacer porque ya veía que estaba en las últimas, y que ella le temía mucho a ese momento en que iba a partir ya él, que yo cómo hago, que cómo oro, y que le pidió mucho el Espíritu Santo que la iluminara. Cuando una noche como a las 2 de la mañana él la llamó y ella llegó a la habitación inmediatamente y ya se estaba yendo, y ella dijo, ¿qué hago? ¿Cómo oro? Y vio una veladorcita que tenía encendida
como que intentaba apagarse, prenderse, y empezó a decirle, Rodolfo, sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz. Y él le entendió y se quedó y se fue. Y ella lo abrazó y le dijo, te amo, esposo mío, y te entrego en las manos de Dios. O sea, amor con discernimiento. Amor con discernimiento, claro. Y eso lo da el Espíritu Santo. Entonces, miren todos estos ejemplos como cuando el Espíritu Santo está, Él nos va guiando y nos va mostrando el camino que debemos seguir. Por eso me fascina tanto el Salmo 32, versículo 8. Dice hermosamente el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Sobre ti fijaré mis ojos, yo te daré instrucciones, yo te mostraré el camino que debes de seguir. Él nos muestra, Él nos guía. Nos contaba un misionero que estuvo en España y lo llevaron a hacer un recorrido ecológico por una zona boscosa. Y él se fue a caminar por allá y se perdió. Y no fue capaz de encontrar otra vez el equipo, los guías, se perdió en esa selva y entre más caminaba, más se perdía. ¿Y sabe qué le pasó? Se oscureció. Y ya si de día no fue capaz de encontrar el camino de regreso a la población, de noche mucho menos. ¿Sabe qué hizo él? Vio por allá en el horizonte, a lo lejos, vio una luz encendida, una lucecita como por allá, pero se veía a lo lejos en el horizonte, una lucecita, y se puso a seguir esa luz, y dijo, no, eso es una luz donde hay gente, donde tiene que haber una finca o algo, y se puso a seguir esa luz, caminó como 8 horas o 10 horas durante toda la noche, de 7 de la noche como a 4 o 5 de la mañana que llegó a una finca. Y en esa finca lo ubicaron y lo llevaron hasta la población. Pero él nos contaba, ya te doy la palabra, él nos contaba que, levanta la mano, él nos contaba que él se salvó de haberse quedado perdido en esa selva porque siguió una luz. Los matrimonios se van a salvar de quedarse en la densa oscuridad de las crisis, de la destrucción y el divorcio, si seguimos la luz del Espíritu Santo. Levanten la mano los que quieren seguir la luz del Espíritu Santo y los que están siguiendo la luz del Espíritu Santo. Bienvenida a tu pregunta. Juan, yo creo que ese es otro tema, no sé, pero la cabeza me está dando vueltas ahí. Casualidad que todos se murieron de cáncer. ¿Casualidad que qué? Que todos se hubieran muerto de cáncer. No, eso es prácticamente el cáncer en la actualidad, parece una pandemia. Pero no tiene nada que ver con la vida espiritual, pues como que tanto desorden y tanto sí, claro, ahí claro, tiene que afecta. Ver. Tiene mucho que ver, claro. Es sí. que, acuérdate que lo primero que se enferma es el espíritu, el alma, y se enferman las emociones, y cuando se enferma el espíritu, el alma, las emociones, todo eso se somatiza en el cuerpo. Sino y que el un patrón mundo de desorden de vida. Se creen que están viviendo una vida muy buena, la están disfrutando, pero en el fondo la oscuridad que tienen por dentro es lo que genera pues como ese tipo de enfermedades. Pues hice como ese análisis. Yo sé que el cáncer ahora es la pandemia, pero de todas maneras vivir en ese mundo y en esa cosa te lleva más o te pone más susceptible a... Sí, es que esa pandemia existe es porque la peor pandemia o epidemia que hay se llama pecado. En Alemania, los 2 oncólogos más avanzados en el tema del cáncer del mundo tuvieron una grande tragedia. Se les murió el hijo de cáncer. Los que más han avanzado, o sea, ellos decían, hemos salvado miles de vidas en el planeta de cáncer y no pudimos salvar a nuestro propio hijo. Eso les dio tan duro a ellos, tan duro, que se dedican a estudiar el cáncer más profundamente y ya desde otro campo, desde el campo emocional, espiritual, y descubrieron que cada tipo de cáncer está relacionado. O sea, si se ubica en la faringe es con las personas que son muy nerviosas. Las que son muy resentidas tienden al cáncer gástrico o al colon. Y así se van ubicando de acuerdo. Ellos han hecho un estudio muy especializado, todo lo que tiene que ver las emociones negativas con la forma en que somatizamos enfermedades como el cáncer. Muy tremendo ese estudio. Bien, llevamos 3 elementos entonces para vivir matrimonios empoderados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? Restaurados, transformados. Segundo. Tercero. Cuarto, matrimonios restaurados por el Espíritu Santo. Es que miren, los matrimonios necesitan proceso de sanación y restauración. En la vida matrimonial necesitamos estar continuamente en proceso de sanación y restauración. ¿Por qué? Porque es que en la vida matrimonial se van generando heridas con el otro.
se van generando con el otro malestares, se van generando con el otro frustraciones, se van generando con el otro rabias. Entonces eso hay que procesarlo, trabajarlo procesualmente con el Espíritu Santo. Y ojo, pregunto, ¿los matrimonios aquí presentes se han herido en algún momento o no? Yo en el mío también, ojo. Pero, ¿cuál es el tema? El tema no es que nos hayamos herido, el tema es que no restauremos y sanemos las heridas. ¿Por qué? Porque así como una herida física, si yo no me hago algo, la otra vez jugando fútbol, me tiré en una jugada y había un vidrio en la grama y me corté esta rodilla. Lo que me pareció impresionante, una cortada como de 5 centímetros, no me impresionó mucho la cortada, sino que cuando llegué al hospital me lavaron, saca una jeringa y me aplicó la inyección en la cortada. Yo, ¿pero por qué allá? Es que tiene que ser ahí porque contra el tétano, porque si no te puede dar gangrena y se infecta la herida. La gangrena, ojo que la gangrena es una infección bacteriana que mata el tejido, lo mata. Cuando las heridas del alma o emocionales que se producen en el matrimonio no se sanan, no se trabajan, una herida que no se sana, no se desinfecta, no se le da antibiótico a la persona, se encona, se gangrena. Entonces lo mismo en la vida matrimonial, o trabajamos en la sanación de esas heridas, o perdonamos esas situaciones, o las subsanamos con la fuerza del Espíritu Santo, o esas heridas se van a enconar, se van a gangrenar, se van a infectar y matan el matrimonio, lo destruyen. La mayoría de matrimonios que se han separado, muchos, no todos, ha sido por heridas que no han sanado. Es más, a nivel personal, las heridas del corazón que traemos desde la niñez, si no las sanamos, son puertas abiertas al pecado. En el fondo, los pecados que cometemos, los errores que cometemos, tiene que ver mucho con heridas no sanas del pasado. Pero lo lindo de todo eso es que hay antídoto. Salmo 147.3, Salmo 147.3 dice que el Señor sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. ¿Cómo dice? Señor, sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Claro, es que entonces el Señor, si el Señor sana y venda, peguémonos del Espíritu Santo para que sane ese lastre que viene de atrás, o de nuestra historia personal, o en la vida matrimonial, las heridas que nos hemos ocasionado. A mí hay un versículo bíblico que me fascina poderosamente y está en Hechos 16:22 y siguientes. Hechos de los Apóstoles 16:22 y siguientes dice que Pablo y Silas estaban predicando, los apresaron y pidieron los sumos sacerdotes al carcelero que los azotara a las espaldas. Les hirieron las espaldas azotándolos y le pidieron al carcelero que lo metieran allá en la parte más profunda del calabozo. Y estando allá a medianoche, Pablo y Silas se pusieron a alabar al Señor y a glorificar. Tembló la tierra, se rompieron las cadenas con que estaban atados, se abrieron las prisiones, y en medio de ese temblor el carcelero que estaba dormido se despertó asustado y vio las celdas abiertas y dijo: se me volaron todos, me voy a matar. Sacó la espada y se iba a matar, y Pablo le dijo: no te mates, espera, mira que aquí estamos todos. El carcelero pidió una antorcha y miró, empezó a contar pin 1, pin 2, pin 3, y estaban todos. El carcelero se dio cuenta que estaba ante un signo sobrenatural de Dios, ante algo extraordinario, y lleno de temblor por ese terremoto, esas prisiones abiertas, esas cadenas rotas. Eso no puede ser posible, que ocurrió algo milagroso. Lleno de miedo se puso de rodillas y le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dímelo. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa. ¿Cómo le dijo? Levanten la mano los que quieren tomar posesión de esa promesa. ¿Seguro? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia, toda tu casa. Qué lindo. Eso es para cristianos llenos del Espíritu Santo. Pero el dato lindo está en el versículo 33 de ese capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Dice que el carcelero en ese mismo momento se bautizó, les curó las heridas y se los llevó para la casa. Ojo, ¿quién era el que les había causado las heridas? El carcelero. ¿Y quién se las curó? El mismo carcelero. El mismo que los hirió, los curó. Si en el matrimonio nos hemos herido por situaciones que hemos tenido, a veces que no hemos tenido dominio propio, manejo, o bajito el Espíritu Santo, si nos hemos herido en otras épocas, llegó la hora de sanar las heridas del pasado.
Es que no nos tenemos que quedar toda la vida con la herida abierta. Las heridas se pueden sanar, y más con el bálsamo del Espíritu Santo. Levanten la mano los que se van a dedicar a restaurar y sanar las heridas con el poder del Espíritu Santo. Quinta y última, matrimonios llenos del amor verdadero. ¿Recuerdan que ese era el objetivo? El objetivo que dijimos al principio. Era, claro, era exaltar el poder transformador del Espíritu Santo, mostrando la fuerza, ojo, la fuerza, la guía, la restauración. Ahí están los cinco, perdón. Termino con este entonces, matrimonios llenos del amor de Dios. Hay una mujer que a mí me fascina esta mujer. Ella no quería casarse, pero en esa época las familias las casaban jovencitas, hacían unos pactos ahí todos raros. Ella quería consagrarle su vida a Cristo y vivir para Él, pero la casaron con un hombre que resultó ser alcohólico, muy bebedor. Y ustedes saben que el licor dispara lujuria, dispara agresividad. Él la maltrataba mucho, él la maltrataba demasiado, la agredía, pero ella, como era una mujer de fe que amaba a Dios, quiso llenarse del Espíritu Santo e hizo de Jesús el centro de su vida, cristocéntrica. Oraba, leía la palabra de Dios, bibliocéntrica, cristocéntrica, llena del Espíritu Santo y del amor verdadero. Y a punta de oración, a punta de fe y a punta de amor, clamándole a Dios, su esposo se convirtió y se entregó a Dios. Un esposo alcohólico, iracundo, agresivo y con muchos desórdenes, infiel, se entregó a Dios porque una mujer que supo clamar el poder de Dios y llenarse ¿de quién? Qué cosa tan tremenda. Es que tocando las puertas del cielo se abren las de la tierra. Dios mueve voluntades. Y en lugar de estar victimizándome y quejándome del otro, no me quejo, alabo. Y espero que me sepan entender, uno tiene derecho a desahogarse, claro, con un director espiritual, con una persona, claro, hay derecho al desahogo. Pero mientras que me paso la vida hablando de mi pareja, quejándome de los defectos de carácter de él o de ella, también me dedico a alabar a Dios. Quejas no, alabanzas sí. Esta mujer se llama Santa Rita. Es una santa de la iglesia que a punta de oración y de fe logró que Dios le concediera el milagrito. No, a Santa Mónica se lo concedió fue con San Agustín, después de 30 y pico de años de oración con el hijo. Entonces, queridas parejas o matrimonios de la parroquia de la Santa Cruz de Alcalá, en este sector de Envigado de Medellín, en el nombre de Jesús, los envío para que, como los del farolito inicial del cuento inicial, ¿lo recuerdan? Se dedicaban a iluminar ese pueblo. Los invito para que con la fuerza del Espíritu Santo se dejen iluminar por la llama de Dios. No dejen apagar la llama del amor. Y ustedes se conviertan en luz de otros matrimonios. Lida Patricia y Carlos están al frente de este grupo de parejas y lo formaron acá en esta parroquia porque ellos un día se dejaron iluminar por el Espíritu Santo. Pero ya a ustedes les corresponde hacer lo mismo que ellos hicieron, que ustedes puedan formar otros grupos de parejas en otros lugares, porque una pareja restaurada restaura sociedades, pueblos, frente a la realidad que tenemos a nivel nacional, frente a la realidad que tenemos a nivel mundial, frente a tanta oscuridad que hay en estos momentos. El mundo necesita matrimonios que sean luz. Necesitan matrimonios que vayan a iluminar esas calles oscuras del mundo. Y cuanto más nos demoremos nosotros, más va a avanzar la oscuridad, porque la oscuridad avanza por ausencia de luz. Si encerramos esto acá y apagamos, pero encendemos un fosforito, inmediatamente ilumina, porque la luz hace retroceder la oscuridad. En el nombre de Jesús, déjense iluminar por el Espíritu Santo e iluminen muchas vidas. Amén. El aplauso al Señor.